Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y Global Opportunities les da la bienvenida a la charla del día de hoy a cargo de la licenciada Mildred Gutiérrez. La charla se llamaría Oportunidades en Canadá para Profesionales. Antes de presentar a nuestro panelista del día de hoy, recordarles que las consultas quedan para el final de la conferencia. Estas serán evacuadas por la panelista vía escrito, por lo que es importante que las coloquen en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestra panelista, la licenciada Mildred Gutiérrez, es socio principal de la firma Global Opportunities, con más de 10 años de experiencia en Derecho de Inmigración canadiense, con licencia como consultor de inmigración otorgada por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía. Ahora bien, le doy la palabra a la licenciada Mildred para que inicie con la conferencia. Adelante. Listo, bueno, pues muchísimas gracias a quienes están presentes, también gracias por la presentación. Y el día de hoy vamos a estar revisando en este caso, pues, el proceso canadiense, cómo emigrar en ese sentido. Vamos a estar hablando sobre todo de procesos para radicar de manera permanente en este caso. Así que bueno, pues vamos a revisar. En principio, la diferencia entre lo que es una visa, una residencia permanente, esos tipos de visados, los programas, en este caso, que existen de residencia permanente a nivel general. Vamos a hablar de puntuaciones, cómo se obtiene la licencia en la parte de ingeniería, dependiendo si eventualmente es algo que les interesa hacer, work and holiday, así que vamos a estar revisando diferentes temas. Y bueno, pues conforme avance la plática, pues bueno, ya eventualmente tienen ahí la sección de preguntas o en el mismo chat las pueden ir dejando. Yo recomiendo que las vayan dejando, si se puede, ya para el final, en este caso, porque pues luego no necesariamente las veo conforme estoy yo presentando, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Así que bueno, pues ya hablando de Canadá, Canadá. Es un país de migrantes, pero en los próximos años su enfoque pues es más hacia el proceso permanente, no necesariamente el temporal. Los cambios siempre se van dando, el proceso migratorio canadiense va cambiando cada año y cada año puede haber diferentes necesidades. Pero es un país en ese sentido que, bueno, con una economía en expansión y que busca perfiles en específico para migrar, ¿no? No estamos hablando de que en principio se requiera una oferta de empleo, simplemente vamos a incorporar ciertos elementos de nuestro perfil para poder disponer de ello y incorporarnos directamente a un proceso de residencia si es lo que buscamos, porque sí tiene un enfoque profesional, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues si ustedes están pensando hacerlo, es importante dar paso y continuidad pues al proceso como tal, ¿no? En ese sentido. Ahora, nosotros o Global Opportunities, bueno, ya se mencionó, pero es un despacho eh, migratorio estrictamente, entonces en ese sentido pues trabajamos con diferentes aspectos de este tipo de derecho, aunque el día de hoy, como les dije, nos vamos a enfocar a pues hablar de residencia permanente, sobre todo para aquellas personas que están fuera de Canadá y contamos con las licencias pertinentes para ello por parte de migración a nivel federal y provincial. Y bueno, en ese sentido vamos a enfocarnos a tener claridad en principio de qué es lo que queremos hacer. Si queremos venir de manera temporal, queremos visitar, estudiar o trabajar por un periodo específico, o bien ya estamos listos ya para establecernos, vivir en Canadá, optar a la residencia permanente. Cada camino va a ser distinto, tienen diferentes procesos, diferentes, digamos, regulaciones, pero depende de cuál sea como la meta final. Si la meta final es establecernos dentro de Canadá, pues hay que ver cuál es o qué sería lo mejor para nosotros en función de nuestro propio perfil, ¿no? Las visas temporales, ¿verdad?
Aquí seguimos siendo extranjeros, aquí seguimos siendo en este caso de Costa Rica, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues si ustedes quieren venir a Canadá, bueno, pues van a tener que postular a la visa pertinente, ya sea una visa de turismo, un NETA, que esto es para estancias cortas. En ese sentido, quieren venir de visita meramente. Las visas de estudio, que son para, pues, dependiendo de lo que quieran hacer, hay visas de estudio em, que califican para que podamos incorporarnos a estudiar, a trabajar, eventualmente nos abren camino a optar a la residencia permanente y programas de estudio que no. Entonces, en función del estudio, si queremos venir a hacer eso, hay que tener cuidado porque hemos tenido muchos cambios de regulación en ese sentido. Hay nuevos lineamientos, hay un límite de estudiantes que se va a estar aceptando por año. Hay programas específicos que se tienen que estudiar o válidos para efectos migratorios, sobre todo si queremos incorporar a nuestra familia, por ejemplo, la pareja, los hijos o los hijos de nuestra pareja. Entonces sí es importante que lo revisen en ese aspecto, si lo quieren ir teniendo en cuenta, pues bueno, es importante que vean no solamente el estudio desde la perspectiva académica, sino también en la parte migratoria, que eso es lo primordial o lo más importante en este caso, ¿no? Porque no todos los estudios son válidos para migración y obviamente requieren de un fondo financiero importante. La idea es que pues hagamos buen uso de ello y que nos vaya abriendo camino hacia procesos eventualmente que nos permitan establecernos en este caso. Pero bueno, eso sí ya requiere una asesoría. El día de hoy no nos vamos a enfocar a visas de estudio, pero igual ahí les pueden dejar un link en los comentarios si quieren revisar algunas de las presentaciones o lives que hemos tenido hablando precisamente de los cambios que pues hemos tenido en estos, en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuestión de las visas de trabajo, en este caso, las visas de trabajo, la mayoría tiende a pensar o quiere que y venir a trabajar. Y si simplemente quieres venir a trabajar, pues sigue siendo extranjero, ¿no? Sigue siendo en este caso de Costa Rica. Entonces, pues si no eres canadiense, pues para poder venir a trabajar dentro de Canadá, primero necesitas una visa de trabajo aprobada. Ahora, para poder optar a esa visa de trabajo, es un proceso complejo, es uno de los procesos más complejos porque no depende enteramente de ti. No se trata solamente de postular, en este caso, para em, simplemente decir quiero ir a trabajar o demás. Digo, Costa Rica, ahorita ya lo hablaremos, hay una visa de trabajo específica, pero tiene algunos requisitos en ese sentido. Pero bueno, en principio, depende mucho de la posición en la que te vayan a ofrecer la empresa. En principio, tiene que pasar por las aprobaciones pertinentes, es decir, primero a la empresa le tiene que aprobar migración que pueda contratar a un extranjero y esto implica ya un proceso de recursos humanos, de auditoría financiera o dependiendo de la posición, si existe un tratado que nos haga esto pues un poquito más viable o más menos complejo, pero no hay ninguna agencia, no existen estos reclutadores o personas en general, por lo menos no de manera legal o aprobados por migración que te vayan a encontrar esa oferta de empleo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es un proceso que toma tiempo. Primero la empresa se lo tienen que aprobar y ya después, si a la empresa le aprobaron poder contratar a un extranjero, bueno, pues entonces con esa carta de aprobación ya el trabajador ahora sí puede postular esa visa de trabajo. La visa de trabajo va a estar limitada a trabajar exclusivamente con la empresa que emite la oferta por el tiempo que ellos marquen y en la posición que sea viable en este caso o lo que se asignó. Ahora, el hecho de que tengas una visa de trabajo depende de muchos factores, es decir, no porque ya tengas una visa de trabajo quiere decir que vas a poder postular a residencia permanente, depende de tu perfil y dónde estés incorporado. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que las edades nos impactan. No sé si estamos en una provincia, trabajando en una provincia en la que por edad ya no podemos postular, pues aunque tengamos trabajo y aunque estemos ahí varios años, una vez que culmine nuestra visa, pues tendremos que regresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende de lo que ustedes quieran hacer, porque las visas, seguimos siendo extranjeros. Las visas
cada país puede tener diferentes acuerdos o requisitos. Es decir, no es lo mismo postular a una visa. Yo como en ese sentido que yo que soy de Costa Rica voy a tener ciertos requisitos. Oye, no, yo soy de Venezuela, pues bueno, viene una serie de requisitos, ¿no? Eso sí puede variar porque en las visas vamos a atender a la nacionalidad de las personas que estén postulando. Entonces, algunos pueden tener más acuerdos que otros entre países que nos permitan de repente que las cosas sean un poquito más sencillas, pero en las visas de trabajo... em, sin duda vamos a necesitar primero de esa oferta de empleo en este caso inicialmente para poder avanzar y estos son permisos de trabajo cerrado, están limitados a trabajar con la persona o la empresa que nos otorga ese trabajo y ese trabajo tiene que ser algo relacionado con lo que nosotros hemos estudiado o con lo que podemos comprobar en cuanto a experiencia laboral se refiere. Ok, entonces, como mencionamos, estas visas tienen fecha de expiración, no otorgan beneficios permanentes, requieren renovación en ese sentido y bueno, seguimos siendo extranjeros en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que implica la parte laboral, ¿no? Ok, porque si las personas están presentando o quieren, eso es lo que buscan, bueno, ese es el procedimiento que se tiene que seguir para una visa de trabajo. Entonces aquí sí hay diferencia en cuanto a la ciudadanía que nosotros tenemos, de cómo se van a procesar estas visas. Ahora, específicamente con Costa Rica. En este caso, pues vamos a tener en ese sentido el caso del Work and Holiday. En ese sentido, pues vamos a tener em, eh, esta categoría le recomiendo porque vamos a tener un seminario pronto para aquellas personas que les interese y vamos a estar hablando estrictamente del Work and Holiday. El Work and Holiday es uno de los programas que está incorporado a un grupo que se llama International Experience Canada y participan algunos países en Latinoamérica, solo Chile, Costa Rica. Y en este caso, aquellas personas que sean de nacionalidad costarricense que tengan entre 18 y 35 años de edad, no aplica para personas después de los 35, em, que sean nacionales de Costa Rica, que tengan un pasaporte vigente, que tengan por lo menos el fondo financiero que se requiere, que son $2.500 canadienses en este caso. Si quieren, pueden participar. Esta convocatoria se abre cada año y es un permiso para poder trabajar por lo menos un año. Es un permiso de trabajo abierto, así que nos permite incorporarnos a Canadá para poder trabajar en lo que nosotros queramos. Obviamente que si trabajas a nivel profesional, pues qué mejor, porque no tienes impedimento para ello en ese sentido. Pero esta es una convocatoria que abre y cierra cada año. Ese es un poquito más al azar. O sea, yo voy a incorporar mi aplicación, pero no porque la incorpore, en automático me lo van a dar. Cada año hay determinados espacios y van cambiando. Por ejemplo, ahorita ya, precisamente ayer, ya cerró la convocatoria de este año, se acabó. Entonces, tan pronto abra la nueva convocatoria, hay que ingresar la aplicación para pues estar ahí participando para el próximo año, esperando ser seleccionados. Puede ser que tengas la suerte de que te seleccionen de manera inmediata o muy ágil, o puede ser que no pase el año y no te seleccionaron. Entonces, en ese sentido, este es un proceso que si ustedes quieren ya migrar de manera permanente a Canadá, ya quieren vivir en Canadá, pueden tomar esta opción, sí, pero que no sea la única, porque si simplemente se quedan esperando, puede ser que va pasando el tiempo y conforme pasa el tiempo, pues se pueden modificar. Ahorita vamos a ver cuestiones de puntajes o demás. Entonces, bueno, dentro de los beneficios principales de este tipo de permiso es que van a poder estar dentro de Canadá hasta por un periodo de 12 meses, pueden trabajar, no se requiere una oferta de empleo, no hay inconveniente. Y bueno, como ven aquí no les pide que tengan un nivel de idioma en específico, pero la realidad es que si que ustedes quieren hacer buen uso de este permiso y quieren poder incorporarse, venir y trabajar en áreas, pues obviamente a nivel profesional, mi recomendación es que estén preparados en ese sentido al respecto. Entonces, en este caso, pues considérenlo
Y regreso al punto, vamos a tener la semana que viene, si no me equivoco, ya un seminario específico, porque como empieza la nueva convocatoria de Work and Holiday, si los quieren ver o si quieren unirse a ese grupo, que ya les dejaron ahí también el link, siempre y cuando, como les digo, sean nacionales de Costa Rica, estén entre los 18 y los 35 años de edad. em, y vayan a poder cumplir con estos requisitos generales. En ese sentido, pues se los recomiendo. Ahora, vamos a hablar ya del proceso de residencia permanente. Así como ustedes en Costa Rica actualmente, pues tienen los derechos que su país les confiere, ¿no? En este caso, o de repente a lo mejor y dices, bueno, yo soy de Costa Rica, pero estoy viviendo en otro lado, no es problema. A la residencia permanente pueden postular todas las nacionalidades, los requisitos son iguales para todos, aquí no hay diferencia. Em, Tiene que ver con un puntaje que vamos a ver cómo se conforma. Entonces, cuando nosotros vamos a optar a la residencia permanente, pues eres como ya como cualquier canadiense. Una vez que se te otorga, eres libre ahora sí de trabajar sin problema en cualquier sector. No hay mayor inconveniente de estudiar, de accesar a becas, incentivos financieros. Los niños pues van a estar cubiertos de manera gratuita hasta high school, secundaria, bachillerato, como tú le llames. Ya eres libre de si quieres abrir tu propio negocio, viajar, entrar, salir, pero sobre todo de acceder al sistema de salud pública, que aquí es gratuito, desde lo más básico, ¿no? En este caso, pues, un doctor de familia o ir al hospital o si tenemos alguna cirugía o algún examen médico que vamos a practicar en este caso, pues ahí es, pues simplemente te presentas con tu tarjeta de salud y listo, ¿no? Y bueno, ya como canadiense, pues tienes acceso a disfrutar de los beneficios sociales, becas, subsidios y demás, ¿no? La única diferencia entre un residente permanente y un ciudadano canadiense es que como residentes todavía no podemos votar o correr por un cargo público de gobierno, ¿ok? Entonces, básicamente, esas son las únicas dos cosas que no podemos hacer. Así que en ese sentido, si lo que nos interesa es venir a establecernos dentro de Canadá y tener esa libertad o movimiento de pues, poder ya trabajar o estudiar o, en fin, establecernos dentro de Canadá, pues lo ideal sería enfocarnos al proceso de residencia permanente en este caso. Ahora, para revisar esto o qué es lo que vamos a considerar en ese sentido, son cuatro elementos. Aquí viene la educación a nivel profesional que puede ser desde, hay programas que son técnico superior universitario, universidad, maestría, doctorado, experiencia laboral. Hay programas que van a requerir desde un año de experiencia laboral calificada. Hay programas que exigen incluso hasta 10. Entonces es muy variable. Hay programas que están enfocados a gente joven, recién egresada, que todavía no tiene mucha experiencia laboral. Hay otros programas que están enfocados a personas ya más grandes y que obviamente tienen ya pues un trayecto pues amplio en cuanto a su carrera profesional se refiere. El nivel de idioma que va a ser importante porque bueno pues la idea es que te puedas incorporar y que seas una persona que se adapte a todo, al trabajo, a la vida social, cultural, en fin, ¿no? En ese sentido y el idioma es lo que lo permite. La edad va a ser un factor importante a medida que vamos hablando de los programas, vamos a ir revisando las edades. El fondo financiero es un fondo de ahorro para ti o para tu familia. Los procesos siempre van a tratar de abarcar a la familia, entiéndase por familia mi pareja, estemos o no estemos casados. Y en este caso, mis hijos o los hijos de mi pareja, ¿no? Claro que tampoco pasa nada si eres soltero o soltera y así vas a postular, pues ya puede ser de manera individual, en pareja, familia, pero si tenemos familia, no omitirla. ¿Ok? Tiene que irse, mencionarse desde un principio. Y estos procesos de residencia permanente no necesariamente requieren una oferta de empleo, eso viene después. Entonces, primero, como les dije, el proceso canadiense está o el enfoque va más hacia aquellas personas que puedan cumplir con esta serie de requisitos, porque son personas que tienen buenos niveles educativos, tienen experiencia laboral que se va a contemplar, tienen buenos niveles de idioma, edades favorables. Eso hace que lleguen, se inserten al país y a través de su trabajo sean productivos, impulsen la economía y obviamente también se están cubriendo necesidades, sobre todo a nivel profesional, que es donde radica la necesidad migratoria en su gran mayoría.
Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que tener claro es el plan de asentamiento, es decir, qué vamos a hacer, qué es lo que, cuál va a ser mi enfoque, ¿no? En este caso, y de ahí partir en ese sentido. ¿Por qué? Porque un proceso de residencia permanente sí depende de ti. Tú tienes que trabajar en tu perfil, en tus puntajes para poder incorporarte. Si lo que queremos es meramente trabajar, pues el proceso de una visa de trabajo no depende de ti, depende de que una empresa quiera primero hacer esa parte y luego eventualmente pasar el filtro de la visa para ver si después podemos o no postular a residencia permanente, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí hay que hacer esa distinción para que tú tengas claro, pues, qué es lo que tú quieres hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nada más tenerlo presente en este caso. Ahora, dentro de los programas para residencia permanente, los vamos a dividir en dos grupos, que son programas a nivel federal y provincial. Los programas federales son los que están enfocados a gente un poco más joven. En este caso, no necesariamente requieren de una oferta laboral y se van a calificar a través de un sistema denominado Express Entry. Los programas provinciales son los que más cambian. En este caso, van a dar prioridad a perfiles en función de las necesidades que cada provincia tiene. Entonces, en ese sentido, los programas, como les digo, se van ajustando cada año o incluso durante el año. No, o sea, si tú te quieres basar en una experiencia de alguien que a lo mejor postuló hace 3, 4 años, muy probablemente el programa ya no tiene los mismos lineamientos ni es como antes o ha cambiado muchísimo, incluso ya no existe. Entonces es diferente. El proceso migratorio canadiense tiene muchísimas, digamos, cambios, no es algo que se mantiene estable o estático en ese sentido. Ahora, si han escuchado del término Express Entry, este es el sistema que se utiliza para calificar a las personas que quieran participar en alguna de las categorías federales, sobre todo federales, y em, lo que va a hacer este sistema es revisar dentro de la categoría cuáles son los mejores puntajes y sobre eso va a generar una selección. Entonces, el puntaje se conoce como Comprehensive Ranking System y como les decía, va a calificar cuatro cosas. En estas categorías buscamos personas con niveles educativos que tengan por lo menos carreras de 3 años o más. Y el nivel de idioma va a ser importante. Ahora, el nivel de idioma puede ser diferente para cada quien. Ok, el nivel de idioma es variable porque, bueno, habrá personas, como les digo, que tienen mucha experiencia laboral o poca, habrá personas que están muy jóvenes, habrá personas que ya son más grandes y la manera de compensar puntajes que a lo mejor nos están faltando en otros lados es a través del idioma. Entonces, los niveles de idioma no necesariamente van a ser los mismos para todos. En cuanto al inglés, el examen válido de inglés pueden ser estos cuatro, que es IELTS General, CELPIP General, Pearson Core y TOEFL Essentials en este caso. Y luego los exámenes válidos de francés son TEF Canadá y TCF en este caso. No se adelanten a presentar exámenes de idioma porque hay que ver a qué programa en qué programa van a participar. Hay personas que van a ser elegibles a varios programas. Hay personas que solo a uno. Hay personas que incluso en este momento se están graduando y ya tienen claro que quieren migrar y entonces están empezando a ver todo con anticipación, lo cual es bueno y empezar a preparar y todo. Entre más joven, siempre es mejor porque tienes como más tiempo de organizar y de ir previendo ciertas cosas o prepararte en otros aspectos en ese sentido. Entonces, pues es importante contemplarlo. Pero luego hay personas que quieren correr con estas cosas o tenerlas listas para una asesoría y en una asesoría no se necesitan. Digo, hay programas que van a tardar 6 meses en procesamiento, hay programas que se van a tardar 3 años, pero también hay programas en ese sentido que abren en una fecha en específico o tienen cupos en específico. Entonces, sí es importante ver cuándo tú vas a necesitar esos resultados, en qué niveles y cómo vas a trabajar en este caso, ¿no? Eso es lo primordial. Ahora,
regresamos a este punto en donde lo que sí es un hecho es que no vamos a poder evitar los exámenes oficiales de inglés o francés. Hay quienes solo presentan inglés, quienes solo presentan francés, hay quienes presentan ambos, dependiendo, ¿no? La experiencia laboral aquí en estos programas a nivel federal, a partir de un año de experiencia laboral, eso es lo necesario para poder incorporar la aplicación. Estamos hablando de experiencia laboral a nivel profesional que se pueda comprobar, ya sea como empleado o si trabajaste de manera independiente, pues eso ya se habla en una asesoría de qué documentos vamos a requerir para poder comprobar esa experiencia. Y bueno, la edad es un factor importante. Como les dije, la edad en cada programa va a ir variando y todos estos elementos van a sumar un puntaje. Entonces, estos cuatro elementos generan tu perfil. Van a generar estos puntos y entre más alto sea tu puntaje, pues más rápido va la aplicación en ese sentido. Entonces, pues nada, esto es lo que vamos a tener que revisar. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a ingresar nuestra aplicación a este sistema denominado Express Entry, nadie la está viendo. Pero para ingresarla necesitamos tener ya una aplicación completa, o sea, ya generamos todo lo que se requiere, desde exámenes de idioma, evaluaciones educativas, toda la documentación que se requiere, toda la familia. Vamos a ingresarla. Ahora, cada categoría va a tener un puntaje diferente porque el puntaje lo establecen las personas que participan. No basta con reunir los requisitos mínimos. ¿Por qué? Eso no es problema. Reunir los requisitos mínimos de las aplicaciones no es algo extraordinario porque no son una cosa extraordinaria. Sin embargo, cuando nosotros vamos a incorporar nuestra aplicación, vamos a suponer que en la categoría en la que yo estoy participando hay 3,000 aplicantes y de esos 3,000 van a seleccionar en principio 500. Bueno, lo que va a hacer este sistema de Express Entry es que va a seleccionar a los mejores puntajes. O sea, los puntajes los van a imponer las personas que están participando. Una vez que ya lo selecciona, hace un corte y esas personas que se seleccionaron, esos perfiles que se seleccionaron, ahora sí ya el oficial empieza a procesar la aplicación. Estas son de las aplicaciones más ágiles porque una vez que te seleccionan, el tiempo de procesamiento es de 6 meses. Aquí la cuestión es revisar con anticipación que no basta con tener un puntaje elegible. Eso lo puede hacer muchísimas personas. Buscamos un puntaje competitivo, es decir, estoy dentro del rango de selección según la categoría en la que participo para que realmente avance mi proceso. Entonces regreso a esta cuestión en donde no hay que adelantarnos a presentar estos exámenes o aquello o demás, porque lo primero es tener la claridad de, ok, ¿a qué programa voy a postular? ¿Cómo es el procesamiento de esa categoría? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cuándo lo voy a necesitar? Y de ahí partimos con esta información en ese sentido. Entonces, vamos a contemplar esto para efectos canadienses en este caso, ¿no? Ahora, estas son las categorías regulares en las vías federal, que es trabajador calificado, experiencia canadiense y trabajador de oficio. Estas categorías abarcan hasta los 41 años, ¿ok? Después de los 41 ya no generamos puntaje. Paciencia con las edades. Vamos a ir avanzando conforme vamos hablando, vamos a ir hablando de mayor edad. Solo que estos son los programas enfocados a gente, como les dije, que no tiene tanta experiencia porque va hasta aquí con un año de experiencia laboral. Después de los 3 ya es el tope de puntaje. Entonces, bueno, en esta categoría, que es la categoría de trabajador calificado, participan todas las profesiones, todas las posiciones, es cuestión de un puntaje. Entonces, pues no es problema, en ese sentido es cuestión de preparar nuestra aplicación, no se requiere una oferta de empleo. En este caso, incluso ya las ofertas de empleo no dan puntaje. Eso cambió hace poco. Entonces, en ese sentido, los elementos que comentamos son los que nos dan entrada. Luego está la categoría de experiencia canadiense, que esto es, por ejemplo, para personas que vienen a estudiar dentro de Canadá un programa válido o que tienen ese Work and Holiday. ¿Por qué? Basta con que cumplamos un año de experiencia laboral tiempo completo a nivel profesional para poder incorporarnos a esta categoría. Ahora, no es por default, no es como que si estudio, luego trabajo, voy a pasar a residencia. No, porque esto es algo que pasa comúnmente. Por ejemplo, con el estudio hay personas que dicen, yo quiero ir a estudiar a Toronto o a Vancouver, pero yo tengo 45 años. Ok, ¿puedes estudiar? Sí, claro, porque para estudiar no hay límite de edad. Para que te emitan una visa de estudio no hay problema. Lo puedes hacer. Pero si tu objetivo es hacer uso de ese
estudio como herramienta migratoria para que te permita avanzar hacia la residencia permanente, pues es una pena porque si estás estudiando en zonas como Ontario, British Columbia, aunque tengas todo lo que implica, tengo el año de experiencia, ya estudié aquí, ya hice todo, pues el puntaje simplemente no va a dar porque como por edad ya no clasificas, no pasaría nada. Entonces, aquellas personas que quieran estudiar dentro de Canadá, sí recomiendo que tengan una asesoría migratoria en ese sentido, sobre todo para entender que no se trata de el estudio a veces en sí, sino dónde voy a estudiar, en qué provincia voy a estudiar. Oye, vengo en pareja a mí. Entonces, ¿quién va a estudiar? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a accesar a eso? Venir a estudiar, por ejemplo, idiomas no da nada, no te permite ni trabajar, no te permite avanzar un proceso de residencia. Honestamente, no hagan eso si su propósito es establecerse. Vean también ahí les recomiendo, hay algunos seminarios en donde recientes que incluso hemos hablado de la importancia del idioma y cómo algunos mecanismos o estrategias para cómo trabajarlo y estudiarlo desde su país en ese sentido, cómo incorporarse ya con pues con lo que se requiere en ese sentido, porque tampoco es algo em, que tienen que hacer forzosamente aquí, ¿verdad? En este caso, o las implicaciones, porque ahí puede haber pros y contras dependiendo del perfil de cada quien en este caso. Entonces, la clase de experiencia canadiense se va a generar así un año de experiencia laboral. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que tienen un work and holiday y de repente vienen a trabajar a Canadá, es importante tener claridad en cuanto a cómo va a funcionar esa búsqueda de trabajo, qué van a ir haciendo, para que puedan hacer un buen uso de ese permiso de trabajo y que les pueda ir abriendo camino hacia un programa como tal de residencia. Si al final quieren irse, no, yo no quiero establecerme en Canadá, pues no pasa nada, simplemente te regresas a tu país y listo. Pero si ya te quieres quedar, todo lo que vas haciendo puede que te vaya ayudando o no. Entonces, la idea es mantener esas puertas abiertas en ese sentido, porque si nos queremos establecer, pues tengamos todo lo que se requiere en su momento, porque pues el tiempo no te lo regresa nadie, la inversión de dinero, sobre todo con la parte de estudios, pues es considerable. Entonces, lo que quieres es que eso vaya abriendo camino, no cerrando oportunidades. Entonces, aquellas personas que quieran hacer eso, sí recomiendo que revisen en la parte migratoria ese aspecto y de ahí partir en este caso, ¿no? La parte de los trabajadores de oficio, bueno, eso es diferente. Aquí sí se requiere primero una oferta de empleo aprobada y después ya podemos pasar, pero son oficios en este caso, ¿no? Y bueno, existen categorías, en este caso, de selección preferencial, son ocupaciones en demanda, dentro de los cuales está la parte de ingeniería en ese sentido, aunque ahorita ya explicaremos por qué las clasificaciones pueden ser variables. Em, está la categoría de ciencia, tecnología e ingeniería. Si ustedes van a la página de nosotros, ahí le pueden dar clic y van a ver las ocupaciones en demanda en cada una de las categorías especiales. Estas categorías abarcan hasta los 45. Después de los 45 ya no generamos un puntaje. Son la categoría de ciencias, tecnología e ingeniería, está la de salud, la de educación, la de agricultura, la de oficios y la de francés. Entonces, por ejemplo, para ustedes clasificar en la categoría de ingeniería, pues ingeniería o lo que estudiaron tendría que estar en demanda, lo cual está, es parte de, o bien, oye, ¿sabes qué? Yo estudié ingeniería, pero a lo mejor mi pareja se enfoca en un área de salud y tu pareja abarca el programa de salud. O, oye, ¿sabes qué? He estudiado francés y tengo un buen nivel de francés y puedo postular a la categoría de francés. ¿Qué se necesita para la categoría de francés? Pues hablar francés, porque realmente participan todas las posiciones y las profesiones. Ese no es problema en este caso. Entonces, esto va variando, hay diferentes elementos en este caso para ver en ese sentido lo que se va a ir revisando, pero bueno, estas son algunas de las categorías. Estas categorías van cambiando, entonces si ustedes en este momento está su ocupación pues vigente en cuanto a demanda se refiere, yo les recomendaría que si lo quieren revisar lo hagan y tengan esto en cuenta porque eso puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, el año pasado teníamos una categoría de transporte que ya este año no existió. El año que viene puede también haber cambios. Esa categoría de STEM no va a cambiar, pero
sí pueden cambiar las ocupaciones dentro. El año pasado también para la categoría de STEM había muchísimas más ocupaciones y ahora cambiaron este año. Entonces, bueno, eso se va adecuando cada año, así que es importante, como les digo, que lo consideren en este caso, ¿no? Para poderlo incorporar en ese sentido. Ahora, esta categoría, como les dije, puede ir variando y puede haber diferentes cosas en función de lo que ustedes, una cosa es el título que tienen de lo que estudiaron y el término específico, pero no vamos a hacer ¿cómo se llama? Una traducción textual. Por ejemplo, ustedes usualmente, en este caso terminan, o hay, por ejemplo, países en los que se entiende que el bachelor degree lo traducen como bachillerato, pero bachillerato en este caso, en términos, hay otros países que para ellos el bachillerato es el high school. Y el bachelor degree para nosotros es el estudio de universidad, ¿no? Es el diploma que se emite cuando concluyes tu grado universitario. Entonces no podemos hacer como esas traducciones textuales. Y lo mismo pasa con el título como tal. Ok, puede ser que seas tecnólogo, técnico, demás, pero a lo mejor para efectos canadienses, sobre todo aquellos que estudiaron un promedio de 3 años o más, no necesariamente se clasifica como tecnólogo o técnico para efectos canadienses. Se puede incluso clasificar como un grado de estudio universitario. Lo que pasa es que aquí los estudios universitarios van de 3 años o más. Ok, entonces en Latinoamérica, las carreras técnicas o técnicos superiores universitarios tienden a estudiar un promedio de 3 años. Luego también hay personas que tienen su carrera técnica y luego validan todo lo que estudiaron, se los hacen válido y luego ya hacen los 2 años o lo que les faltaba de universidad, lo cual también es válido. Entonces, no es problema en ese sentido, pero una cosa es lo que menciona su grado educativo y otra cosa es a lo que se dedican en función laboral, en este caso. Entonces, en ese sentido, son dos cosas diferentes en este caso y lo importante es revisar la experiencia laboral que tienen. Dentro de estas categorías se requiere en ese sentido contar con al menos 6 meses de experiencia en una de las ocupaciones en demanda, en este caso, dentro de los últimos 3 años. Como les decía, estas categorías realmente abarcan a personas que todavía no tienen muchísima experiencia laboral, pero sí tienen buenos niveles de idioma, buenos niveles educativos, en este caso, y no se requiere oferta de empleo. Simplemente estos elementos conforman tu puntaje y a través de ello, pues puedes participar ya directamente a un proceso de residencia permanente. Ahora, en el caso específico de los ingenieros en Canadá, y esto es una cuestión que luego confunde mucho. En el caso específico de las ingenierías civiles, sean técnicas, sean a nivel universitario, no importa. En este caso, depende de lo que ustedes quieran hacer. La mayoría, por ejemplo, de mis clientes o en general de los migrantes que llegan con este tipo de carreras, al momento de incorporarse, lo que van a hacer es que van a trabajar, por ejemplo, pues en algún proyecto, en alguna constructora. He tenido ingenieros que van desde estructurales a los que trabajan en la parte de construcción, en materiales específicos, de diferentes cosas. El punto es que pues muchas veces materiales, los lineamientos, las regulaciones pueden ser diferentes. Entonces, la mayoría, cuando llega, cuando vas a incorporarte como residente permanente, es diferente porque al momento de incorporarte o al momento de que tu aplicación es aprobada, te van a dar tiempo para establecerte. Entonces, incluso cuando llegas va a haber, depende de la provincia, hay provincias que tienen más beneficios que otras en ese sentido, eso ya se ve cuando estamos dentro del proceso y demás, pero hay provincias que van a tener mucho apoyo, que te van a ayudar con esta búsqueda de trabajo, te van a ayudar si quieres tomar más clases de inglés o francés, o si quieres incorporarte a lo mejor a algún estudio de posgrado, demás, el acceso a becas, quieres abrir tu negocio, lo que tú quieras hacer en ese sentido, porque ya eres como cualquier canadiense. Entonces, la mayoría que viene a trabajar en estos rubros tiende a llegar y primero incorporarse a una empresa canadiense y pues trabajar dentro de ella. A lo mejor no eres el ingeniero que va a probar la construcción como tal,
porque para eso es que se requiere una licencia. Las licencias son responsabilidades. Las licencias no se trata de homologar, apostillar, o validar. No, la carrera que tienes es válida. No, eso no es problema. ¿Ok? Y una cosa es el proceso de evaluación educativa para efectos migratorios. Eso, pues, desde nosotros, desde la asesoría, te decimos, tu estudio tiene o no una preaprobación, pero eso consiste en acreditar documentación, o sea, que tengamos los diplomas emitidos, que los, eh, los estudios sean consistentes con un grado como tal de técnico superuniversitario o de universidad, en fin, revisan que los documentos son legales. O sea, pero no se adelanten, por ejemplo, que sea la apostille, que sea la traducción, porque no, por ejemplo, los apostilles no son válidos para Canadá. Y muchas personas tienden a hacer todos esos procesos con anticipación porque quieren adelantar y después pues es un gasto innecesario porque muy probablemente te vamos a pedir todo otra vez porque no en las evaluaciones educativas son muy específicas en este caso y muy puntuales en cómo se generan los documentos conforme a estándares canadienses, que ya desde ahí es un proceso de adaptación, pero no son los mismos que en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, pues yo les diría, no se adelanten a esa parte. Pero una cosa es la evaluación educativa para exigir nuestras puntuaciones a nivel de proceso de residencia y otra es obtener la licencia. Las licencias usualmente vienen cuando ya sean canadienses. Porque para empezar, ahorita no sabemos ni dónde van a vivir, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, em, pues no es lo mismo el proceso de licencia en la provincia de Saskatchewan que en la de Ontario, que en la de Manitoba. Cada una tiene su propio proceso. Y las licencias son responsabilidades. O sea, si tú ya estás claro con todos los lineamientos canadienses, con todo digamos, las responsabilidades que implica. Bueno, tú quieres tener un cargo que te permita a ti tomar este tipo de decisiones y firmar en nombre del proyecto y haciéndote responsable de lo que los demás también están haciendo dentro de ese proyecto trabajo, bueno, ahí sí se va a optar a la licencia. Ok, las licencias son responsabilidades, es para que te puedan, la verdad es para que te puedan demandar, para que en caso de negligencia, en caso de alguna situación o percance, pues que seas responsable y que se pueda responder frente a los organismos pertinentes al respecto. En este caso, entonces, la mayoría de las personas lo primero que hace es llegar, establecerse, trabajar en áreas, obviamente, porque lo puedes hacer. Puedes trabajar en un proyecto y no necesariamente ser la persona que va a firmar con esa responsabilidad, pero puedes trabajar dentro de los proyectos y sin problema o en constructoras o demás. Entonces, la mayoría llega, primero conoce como esta regulación y todos los estándares canadienses y eventualmente pues puede decidir si quiere o no optar a esta licencia como ingeniero. Si quieren revisarlo, pueden ir a verlo, se llama apex.ca. Y nuevamente yo regreso al punto en donde el pasar por este proceso de licencia puede llegar a ser costoso, dependiendo de la provincia. Cada provincia tiene diferentes parámetros, pero la última etapa la van a poder pasar hasta que sean residentes permanentes. Entonces, honestamente, si tú, por ejemplo, vamos a suponer que en tu proceso de residencia lo que tú tienes que trabajar en tu puntaje es el idioma, pues yo te recomendaría que primero pases el filtro de residencia permanente, ya que seas residente permanente, te des a la tarea de avanzar en este proceso en este caso, porque si lo haces a la inversa y primero avanzas en esto, pero todavía no clasificas al proceso de residencia, pues bueno, lo que hayas pagado de más no necesariamente va a ser, no va a rendir los frutos que querías. No porque la licencia esta no te va a dar puntos o te va a abrir camino en el proceso migratorio, no, eso viene después en este caso. Entonces, eso es nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, las personas que ya tienen más experiencia en sus rubros, en este caso a nivel profesional, pues usualmente se van a incorporar a los programas de nominación provincial. Cada provincia tiene diferentes factores. Van a checar pues factores como la adaptabilidad, o sea, se van a ajustar a diferentes profesiones y demás. Cada una tiene diferentes requisitos y la idea es contar con una estrategia en función de lo que yo necesito, pero
son variables las edades en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí em, estamos hablando de personas que tienen de 6 a 10 años de experiencia laboral. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de las provincias, Ontario y British Columbia abarcan hasta los 41. Son las más tajantes, porque ya no tienen una necesidad tan amplia de migrantes. Luego viene Manitoba, Alberta y Nova Scotia hasta los 45. Luego viene Saskatchewan, que es a partir de los 50. En el caso de Saskatchewan, si ustedes ya van a estudiar en Saskatchewan o van a hacer algo en Saskatchewan, ya cuando están dentro de Saskatchewan le dan no cuenta. Luego viene New Brunswick, Prince Edward Island, que abarca hasta los 55. Y luego viene por último Newfoundland hasta los 59. Ya después de los 59 no hay programas. Acuérdense que la edad es un factor importante para el sector salud. A medida que avanzamos en ese sentido, en cuestión de edad, más vamos requiriendo del sector salud. Por ende, van reduciendo esos espacios. Además que también entre más grandes, más nos cuesta la adaptación, más nos cuesta, no porque no se pueda hacer. Yo he tenido clientes que en sus 50 sin problema han avanzado en el idioma o demás, pero a medida que somos más grandes, nosotros mismos nos imponemos mayores restricciones a veces en nuestra manera de hacer las cosas o no somos tan adaptables en ese sentido y nos cuesta más trabajo o simplemente no queremos dedicarle ciertos tiempos a, por ejemplo, el aprendizaje del idioma, que es usualmente lo que nos limita en la mayoría de los casos en ese sentido, que no es algo extraordinario, pero aún así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la importancia de la edad tiene que ver con el sector salud y la importancia del idioma tiene que ver con el factor productivo, es decir, quieren que llegues y a través de tu trabajo pues seas productivo en ese sentido y que sea como un dar y recibir, ¿no? En ese aspecto, porque aquí dentro de Canadá no necesariamente vas a poder, o sea, trabajes o no, tienes acceso a la parte de salud. Oye, yo tengo un impedimento físico mental, tienen que entrar seguros de manutención. Oye, yo me quedé desempleado, tienen que entrar seguros de desempleo. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante en esos factores, te digo, el factor edad en ese aspecto. Y otra cosa importante es que, aunque ustedes hayan estudiado lo mismo, no necesariamente trabajan en lo mismo en este caso, ¿no? Pueden trabajar en diferentes áreas, pueden tener diferentes, digamos, estructuras laborales, puede ser que haya personas que son empleados, puede ser personas que trabajan de manera independiente, lo cual no es problema, simplemente hay que adecuar y hay que revisar la experiencia laboral. Eso es una de las cosas más importantes. Canadá, dentro de Canadá, todas la experiencia laboral se va a clasificar, hay un compendio enorme para clasificar, porque así como yo, el oficial de migración, tampoco va a conocer a detalle ni todas las profesiones ni todas las posiciones, nos vamos a guiar por un compendio y es importante que, aunque hablamos de manera general, no podemos atender como a lo mejor todas estas preguntas en ese sentido. Más de, oye, yo tengo 44 y a lo mejor estudié tal cosa y tengo tantos años de experiencia, ¿califico o no califico? No sé. Habrá que ver algunos elementos, sobre todo tu experiencia laboral, diferentes aspectos de puntuaciones o otros. Hay personas que oye, voy a postular de manera individual, en familia, que para nosotros la asesoría es la misma. No te vamos a cobrar más porque vienes en pareja o porque vienes que son una familia de 5, así vienes de manera individual. No, la evaluación se revisa, pero simplemente el proceso canadiense siempre trata de integrar a la familia en este caso. Y cuando vamos a incorporar, que ya les hablará un poquito Luis al respecto en la asesoría, vamos a pedir documentación, sobre todo enfocada a la experiencia laboral, para que una vez que ya nos sentemos a revisarlo, esa experiencia laboral ya la hayamos clasificado y de ahí podemos partir para nosotros también saber hacia qué programa nos podemos enfocar, si tenemos clasificación a programas federales, provinciales o ambos,
En este caso, te digo, habrá personas que son elegibles a un programa, personas que son elegibles a tres, personas que todavía tienen que trabajar en algunos aspectos para clasificar o personas que por los tiempos que implica el programa en sí, pues tienen que apurarse un poco más o por edad, en fin, diferentes cosas. Entonces, la idea es poder planificar conforme al proceso en ese sentido y de ahí tener esa claridad en cuanto a cómo van a funcionar los programas para los que yo soy elegible, cómo van a ir los tiempos, porque como les dije, hay programas que pueden durar 6 meses, programas que pueden durar 3 años, en fin, qué tiempo tengo yo para generar lo que se requiere y demás. Entonces, ya que tenemos esa cita, pues ahí vamos a revisarlo y vamos a definir, ya después se van a llevar por escrito todas las etapas del proceso según a lo que ustedes califiquen, costos y demás, porque tampoco son iguales para todos. Hay personas que van a tener un proceso bastante ágil, hay personas que de repente han tenido alguna situación algún inconveniente migratorio, ya o algún antecedente penal o alguna situación médica que se tiene que revisar más a fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es variable, ¿no? En este caso, pero la idea es tener esta asesoría y ya de ahí partir para que sepan a qué programas son elegibles. Qué niveles de idioma requieren, qué cosas van a hacer y sobre eso pues ya se empieza a calendarizar ya a ver, porque les digo, cada caso puede ser variable en ese sentido y hay procesos que pueden ser un poco más ágiles dependiendo del perfil de algunas personas o más lentos también en función a lo que ustedes necesiten trabajar. Entonces, en este caso, pues es importante revisarlo en ese sentido y de ahí partir. Así que bueno. Acuérdense que el proceso canadiense cambia constantemente, así que si somos elegibles y estamos ahí dentro de esta clasificación, sobre todo en ocupaciones en demanda, sí recomiendo que lo aprovechen y que lo utilicen ahora si es que está disponible, porque es común de no, yo como en 2 años, tres, pero a lo mejor ya para cuando regresas, pues no necesariamente vamos a tener esa ocupación disponible, ¿no? O cambia el proceso. Entonces es importante revisarlo. Les recomiendo que vayan a la página de nosotros si quieren revisar o estar al tanto de noticias. Hay una sección que se llama Moving to Canada, entonces le pueden dar pie a ello para revisar. Vayan y revisen nuestras redes sociales. Si quieren ver, por ejemplo, en YouTube otra vez nuevamente algún seminario o algún enfocado, por ejemplo, al idioma o en general hay algunos otros de otras profesiones o diferentes cosas, work and holiday, o quienes quieran estén interesados en estudiar y quieran revisar algo en específico al respecto, vayan y visiten nuestras redes sociales, sobre todo en el caso de YouTube, pues ahí van a poder ver también en la página y en YouTube pues los seminarios pasados o lo que hemos presentado en este caso. Así que bueno, los dejo con Luis. Voy a ir dando respuesta algunas de las preguntas que tenemos. Creo que ya fui respondiendo la gran mayoría, pero ahí de todas maneras ahorita regresamos a revisar. Bueno, pues gracias, Mildred. Sí, ya fuimos respondiendo algunas, dejé todavía algunas ahí. Hay una pregunta que pues siempre hacen, que es cómo pueden evaluar su perfil, cuál es el precio de la consulta. Y bueno, esa parte me toca comentárselas a mí, a ustedes. Solamente me pueden enviar un correo a info@globalopp.ca. La consulta con Mildred cuesta $158 canadienses. No solo es una consulta, es una evaluación previa primero del perfil o de los perfiles, porque es el mismo costo por persona o por pareja. Y con base en esa evaluación, de hecho, les van a pedir, o en el mail que les voy a enviar, les voy a pedir lo que es sus currículums, sus hojas de vida o resumés, con fechas específicas como fecha de mes y año de inicio y término en cada uno de sus empleos, lo mismo sus estudios profesionales. Después de eso, realizar el pago, llenar un formulario donde también se les hacen muchas preguntas al respecto y con base en ello puedo enviar toda esa información a las asistentes de Mildred. Una vez que lo tengan, lo van a revisar. Si necesitan más información, se los van a pedir. Si no necesitan información, pues únicamente los van a pasar a la consulta, que es por 1 hora. Normalmente es entre semana en horario de oficina. Y en esta consulta básicamente lo que van a hacer o lo que Mildred va a hacer con base en la evaluación que ya tuvo del perfil o de los perfiles, indicarles
qué pueden hacer, a qué provincia, cuándo lo pueden hacer, de qué forma, cuánto les va a costar el proceso, cómo se lleva el proceso a cabo, cuánto tiempo lleva el proceso, cuáles son sus mejores opciones, las mejores provincias con base también al perfil o a lo que estudiaron o en lo que se desarrollan y muchas cosas más, aparte de responder sus preguntas y con base en ello van a tomar ustedes decisiones a ver si pueden contratar a la firma y con ello llevar el proceso hasta el final. Entonces creo que con ese lado, pues pónganse en contacto con nosotros. Ahorita que entre Carol, vamos a ver si podemos hacer otra cosa, pero Mildred, no sé si quiere responder unas preguntas y ahorita que entre Carol, veo con ella una circunstancia. Sí, acuérdense que este seminario está enfocado a la parte de ingeniería civil en el caso de Costa Rica, porque bueno, estamos con el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Entonces, para personas que están preguntando de otros países, yo les recomendaría que vayan a ver seminarios o demás con los otros países en ese sentido o información. Pero en general lo que yo hablé respecto al proceso de residencia permanente y las licencias y cómo se genera la evaluación educativa migratoria o la licencia para ingenieros, eso es lo mismo para todos. La residencia permanente no hace distinción en ese sentido en cuanto a nacionalidad. Entonces, bueno, ahora alguien que preguntaba qué es lo más recomendable para que una persona estudie, no, para que una persona que está estudiando y pronto a graduarse desea emprender su carrera profesional, realizar el proyecto de graduación en Canadá. Pues honestamente realizar un proyecto de graduación en Canadá no te da ni puntos ni nada. No sé si lo tengan algún convenio ahí con alguna escuela o eso, pero eso no tiene nada que ver con migración. Lo que sí es un hecho es que sí hay que graduarse, o sea, si ya estás por graduarte, gradúate de tu universidad o de la institución en la que estés en Costa Rica y asegúrate de que emitan el título. También con las maestrías, porque hay muchas personas que estudian, por ejemplo, la ingeniería civil, pero luego hacen maestrías en otros ámbitos, pero es muy común en Latinoamérica dejar de lado el trámite como tal del título, que te emitan el diploma de maestría, porque luego no presentaron la tesis o lo fueron dejando pasar. Y para efectos canadienses, si tú no tienes el título emitido, es como si no tuvieras el grado educativo en este caso. Entonces, por ejemplo, sobre todo con maestrías, aunque tengas esa carta de que ya me gradué, de que ya soy egresado, no va a valer si no tienes el diploma emitido en este caso. Y bueno, pues si eres recién estás por egresar, yo sí te recomendaría revisar con anticipación, sobre todo si te quieres establecer en Canadá, el proceso de residencia permanente, porque sí hay cosas que le pueden aportar bastante a tu proceso en lo que vas culminando y vas avanzando, de manera que quizá para cuando te gradúes ya estés listo para incorporarte en ese sentido. Y las personas que quieran estudiar dentro de Canadá, que preguntaba Emily, cuáles son las mejores fechas para aplicar, entre más pronto mejor, porque depende, no sé si eres o vas a presentar tu postulación de manera individual o en pareja o demás, porque hay diferentes requisitos ahora. Y el proceso de estudio en sí no es algo extraordinario, o sea, no se tarda bueno, a veces hay admisiones que sí, sobre todo cuando son de maestría pueden tardar un poco más, pero la cuestión es que como hay un límite de aplicaciones de estudiantes que se permite, nosotros en este momento ya estamos trabajando con admisiones de septiembre de 2026. Entonces, no es como que si vas a entrar en septiembre de 2026 vas a venir en julio, porque ya para cuando vengas a lo mejor ya estamos trabajando, pero con 2027. Entonces, sí van muy adelantadas las admisiones en ese sentido. Así que si quieren estudiar y revisar eso, se hace con mucho tiempo de anticipación en este caso. Y alguien que no, honestamente no entendí. Los exámenes válidos para Canadá, los exámenes de idiomas que mencionamos en la presentación, son los únicos válidos para efectos migratorios canadienses. TOEIC, TOEFL, el TOEFL sí se puede, pero es el Essentials y regreso al punto, depende. En Costa Rica usualmente se da más el IELTS general. em, Tienen más acceso a esas fechas de IELTS general en Costa Rica, pero bueno, pero ahí no, no hay manera de evitar los exámenes y esos son los exámenes oficiales y se tiene que si Cambridge, que si Oxford, que si TOEIC, que si no son válidos para migración canadiense, ¿ok? El sistema migratorio canadiense es muy cuadrado. ¿Es negro o es blanco?
cumples o no el requisito en ese sentido. No hay como medias tintas en ese aspecto, entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Y preguntaba porque es ingeniero civil, pero tiene maestría en administración de proyectos. Sí, es como les digo, es que una cosa, digo, yo sé que aquí estamos en el Colegio de Ingenieros Civiles, a lo mejor sí, obviamente estudiaron la ingeniería civil, pero eso no implica que todos se dedican a lo mismo, ¿no? Hay quien trabaja en project management, hay quien trabaja en la parte de construcción, hay quien trabaja en la parte estructural, hay quien trabaja en estos ámbitos más a nivel de administración o a nivel ya más corporativos o de gerencia, ¿verdad? Son muy variables. Una cosa es lo que estudiaron y otra cosa es a lo que ya lo que ejercen en la vida laboral, ¿no? Entonces el proceso canadiense se va a enfocar, sí, al grado educativo, porque es parte importante, pero también se tiene que revisar la experiencia que ustedes tienen y demás. Acuérdense que esto es para una cuestión de puntaje y para incorporarnos. Ya como residente permanente, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Si quieres trabajar en ingeniería civil, si quieres trabajar en project management, si ahora quieres ser chef, lo mismo puedes hacer en Costa Rica, ¿no? Tú decides si em, a qué te dedicas, en qué trabajas o no. Pero obviamente que para incorporarnos con los filtros de migración, pues y ahora, obviamente un perfil de alguien que tiene mucha experiencia laboral en un rubro y que quiere crecer profesionalmente, pues usualmente se tiene los elementos pertinentes para ello, ¿no? Entonces, en ese sentido pues la idea es que cuando llegues, tu perfil esté listo como para poder insertarte a la vida laboral a nivel profesional. Ese honestamente es como que de los ideales, porque la mayoría lo que busca a través de la migración, pues es eso, crecer profesionalmente, económicamente, diferentes aspectos, ¿no? En este caso. Entonces, pues bueno, en este caso... En el caso que preguntó Laura para las parejas, estén o no estén casados, se puede postular, no tienes que estar casado. Hay personas que simplemente son parejas, cada país le llama diferente, unión libre, unión de hecho, convivencia. Eso ya en una asesoría les explico cómo son los documentos y qué tienen y qué, cuándo se presentan y cómo, en ese sentido. Em, em, Y luego alguien que me escribió, pero que no sé quién, cómo se llama, porque ahí me lo dejó en anónimo, pero ya me está haciendo preguntas muy particulares porque está en Alberta, está con Work and Holiday y son de Costa Rica, pero pues andan en Alberta. Este, luego es que hay zonas que son más aptas que otras dependiendo de lo que vayan a hacer. Ok, entonces, pero a veces, pues por una situación de que allá está mi familia o cosas, pues tendemos a enfocarnos a ciertas áreas. O hay personas que dicen, no, es que yo la verdad quiero ir a vivirme a tal ciudad y a lo mejor esa ciudad no te ayuda en tu perfil. Pero bueno, para quien envió eso, ahí le puedes, él te contesta Luis en cuanto, yo creo que ahí sí necesitaríamos una asesoría pues para saber cómo estás con tu permiso, cuándo vence y todo, porque luego con el Work and Holiday es una cuestión a contrarreloj. Cuando ya lo tienes y ya lo activaste, si no lo sabes utilizar, pues se va perdiendo el tiempo, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, eso es variable. Y bueno, Jared nos puso ahí de que si mínimo 6 meses de experiencia para ingenieros civiles. En la categoría de ingeniería, sí. Hay otras categorías que no, hay otras categorías como la de Saskatchewan que busca 10 años de experiencia profesional en este caso. Entonces es variable. Según la categoría, la experiencia que vamos a requerir en este caso. Así que bueno, creo que ya le he ido dando respuesta a la mayoría de las preguntas. Ya cualquier duda o demás que pueda quedar pendiente, ahí está en pantalla también nuestro correo. Nos pueden escribir y ya de ahí podemos, en este caso, vamos a revisar. Para quienes preguntaron respecto a la familia, sí, una cosa, cuando van a postular en pareja, se revisa en pareja. Y a veces tú eres elegible a unos programas y tu pareja elegible a otros, o a veces solamente uno es elegible y sobre esa persona nos vamos a guiar. Pero la residencia permanente la van a obtener todos por igual, los niños, o sea, todos los que estén en la familia. No es como que uno más y el otro menos, por la pregunta que hizo al final Luis. En este caso, entonces, pues sin problema.
podrá tu pareja trabajar y hacer todo como cualquier canadiense, porque pues obviamente hay programas en los que se califica solo una persona, programas en los que se califica a ambos. Los niños no, a los niños nunca se les va a calificar, ellos entran por añadidura, pero pues nada, es cuestión de revisarlo. Así que bueno, en ese sentido, eh, mm, ¿qué? No, no hay ventaja, porque tengas una visa de turismo y con eso ya vas a tener una ventaja para aplicar la visa de trabajo, no, no es la residente. No, la visa de trabajo lo que necesitas es la oferta autorizada del empleador y luego ya viene lo demás. Es ventaja si han tenido visas de turismo para Canadá, por ejemplo, si van a postular a la de estudio, pero no por el hecho de lo que revisan es, ah, mira, es una persona que ha respetado los términos, entró y salió cuando tenía que haberlo hecho. Una cosa es cómo se revisa la residencia permanente y otra cosa es cómo se revisan las visas, son totalmente diferentes en este caso. Así que bueno, listo, pues muchísimas gracias a Carol, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles. Espero que la información haya sido de ayuda. Ya si nos vamos a ver más adelante en una asesoría, pues ya los estaré conociendo. Y si quieren revisar información de ese Work and Holiday, es el 30 o la próxima semana, ¿verdad? Que tenemos ya un seminario específico para ese programa en específico, como empieza la nueva 30. convocatoria. Sí, como empieza la nueva convocatoria, si ya tienes ese permiso, porque ya te lo otorgaron, pero no lo has activado, o si apenas vas a entrar a la convocatoria y quieres revisar, o apenas te estás enterándote de cómo funciona y quieres revisarlo, pues vale la pena verlo. Ese va a ser específicamente para hablar de Work and Holiday. ¿Ok? Así que pues muchas gracias. Que tengan un excelente resto de semana. El 30 de octubre a las 7 de la noche, hora Toronto. Y bueno, yo le voy, que voy a dar un regalo a Carol, porque esto no lo habíamos hablado, pero para las personas que estuvieron hasta el final, porque bueno, Carol ha sido súper amable, créanme que ha sido súper amable para poder llevarles a cabo este seminario a ustedes. Les vamos a dar a las personas que llegaron hasta el final de este seminario un 10% de descuento en la consulta hasta el día viernes, porque luego me aplican la de 3 años después y como nosotros damos seminarios frecuentemente con ustedes, de hecho, Carol, tengo con Citec otra vez el próximo mes. Entonces, pues bueno, solamente comenten que estuvieron hasta el final y con mucho gusto les damos este descuento. Y bueno, agradecemos a Carol, que en verdad, créanme, que fue un gusto trabajar con ella y para llevar a cabo estos seminarios y todos los lives que hace Carol y todo lo que hace en realidad es demasiado. Y pues gracias, Carol, infinitamente. Con todo gusto. No, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta información tan importante. Recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si quieren volverla a repasar o se les olvidó ver algo o inclusive compartirla con otros profesionales. Ahí quedará a partir de ya esta semana. Listo. Pues gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tengan todos y todas muy buenas tardes.